Hola, mi nombre es Vic León. Bienvenidos a este canal de YouTube, Conociendo la Biblia, Conociendo tu Biblia. En videos anteriores estuvimos analizando 5 videos acerca de las señales de los últimos tiempos. En ellos se habló de las cosas que están sucediendo en nuestros días y que tienen que ver mucho con la profecía escrita. A partir de ese número 5, del video número 5, hablamos de las cosas que sucederán en el Apocalipsis. Con base a esto, es necesario que conozcamos el libro de Apocalipsis versículo a versículo para saber el contenido de este libro. Para ello, es necesario hacer unas anotaciones o unas aclaraciones antes de entrar de lleno a este libro. Primeramente, el libro de Apocalipsis, al igual que todo el Nuevo Testamento, este fue escrito en el idioma griego. La palabra revelación, en su idioma original, apocalipsis en griego, nos indica la prominencia de este libro y gracias a esas características únicas que posee. El libro de Apocalipsis o Revelación es conocido como el último libro de la Biblia, mismo que se encuentra en el Nuevo Testamento. De forma paralela está el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y nos declara los acontecimientos de la última semana o semana de la gran tribulación o semana 70 que en su momento sufrirá el pueblo judío, así como los que no han reconocido o aceptado a Jesús como su Salvador. Este libro de Apocalipsis nos describe los sucesos del juicio retributivo a todos los enemigos de Dios y de su pueblo, Israel. Así también nos narra los eventos por venir contenidos en los 7 sellos, en las 7 trompetas y en las 7 copas que culminan con la llegada visible del Hijo de Dios, Jesucristo, para establecer físicamente su reino por 1000 años en la tierra y después la eternidad. Para quienes interesan en el estudio del Apocalipsis, probablemente por la variada simbología se encuentren con una aparente dificultad para entender su contenido. Sin embargo, esta supuesta dificultad es dilucidada o interpretada dentro del mismo libro en versículos más adelante, y su interpretación es literal. Se debe considerar también que el contenido de este libro de Apocalipsis es mayormente futurista. ¿Qué quiere decir esto? Que su contenido es profético, espacio comprendido a partir del capítulo 4 del libro en cita, hasta que la iglesia es arrebatada y termina con el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Hay 7 bendiciones o bienaventuranzas para quienes estudian el libro de Apocalipsis. En el 1:3, para quienes leen, oyen y guardan esta palabra. En el 14:13 de este mismo libro, la otra bienaventuranza es para los que a partir de esta tribulación y mueren en el Señor, ellos tendrán un lugar en el cielo. Después tenemos en el 16:15 para los que velan y no han manchado sus ropas. En el 19:9 para los que son llamados a las bodas del Cordero. Y en el 26 para los que tienen parte en la primera resurrección. En el capítulo 22:7 para los que guardan las palabras de este libro, o sea, del libro de Apocalipsis. Por eso consideramos, y en el 22:14 para todas aquellas personas que lavaron sus ropas en Cristo. Este libro de Apocalipsis es un libro de carácter determinante, porque concluye con la historia de la humanidad
y porque concluye el plan de Dios para todos los tiempos y edades. La importancia profética de este libro y su estudio se basa en la gran cantidad de referencias a las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Por tanto, es necesario conocer estas referencias de los profetas del Antiguo Testamento. Partiendo del estudio de los profetas del Antiguo Testamento, otro punto a señalar es que Jesús es considerado dentro del libro de Apocalipsis, según Apocalipsis 19:10, como el espíritu de la profecía. Tal pensar nos indica que Jesús es el tema que resalta en toda la Sagrada Escritura. Sin embargo, aunque el libro de Apocalipsis, aparentemente el personaje, y digo aparentemente, el personaje de más impacto es la bestia o el anticristo, no lo es, sino Jesucristo, porque con su segundo regreso se da por concluidos todos los planes divinos. Otro tema a considerar en este libro es la manifestación de Satanás, también del hijo del pecado y el falso profeta. El hijo del pecado es el anticristo. Estos tres en su momento tendrán su tormento final. No hay que dejar a un lado también el tiempo de los gentiles, así como la conclusión de todos los pactos para Israel. Finalmente, estoy consciente que se han escrito muchos libros sobre este tema. Hay muchos comentaristas, excelentes comentaristas sobre este tema, excelentes predicadores sobre este tema, excelentes maestros sobre este tema, y aunque no pretendo haber descubierto el hilo negro, es mi deseo simplificar el estudio de este apasionante libro. Estos eventos apocalípticos también son predichos por el profeta Daniel, y por supuesto que hay otros profetas que tocan este tema. Sin embargo, el profeta Daniel es considerado importante porque conecta plenamente con el libro de Apocalipsis. Algunos estudiosos opinan que son dos libros paralelos y concordantes que deben estudiarse de manera conjunta. El libro de Daniel se escribió probablemente entre el 540 a 530 a.C. y la mayoría de los eruditos opinan que el libro de Daniel, de manera general, está dividido en dos partes. Del 1 al 6 es de contexto histórico, y del 7 al 12 es de contexto profético. La visión del libro de Daniel abarca todo el curso del dominio gentil hasta el final del mismo, según nos lo indica Romanos 11:25, y el establecimiento del reino mesiánico. Por tanto, es indispensable leer el libro de Daniel para tener una idea de los antecedentes proféticos del libro de Apocalipsis. Considerando que leer el libro de Daniel sería poco fácil de entender, tal vez para quienes inician en el estudio de las Sagradas Escrituras, por tal motivo, a continuación haré un resumen de este libro, del libro de Daniel, lo más compacto, lo más sucinto posible, para que al menos usted tenga una idea de qué estamos hablando. Empezaremos por el capítulo 7, donde inicia la parte profética de dicho libro. En este pasaje de Daniel vemos las visiones proféticas de este profeta, donde anuncia el regreso del Hijo de Dios. En el capítulo 8 habla de una profecía que se cumpliría años después, aproximadamente en el 175 a.C., cuando Antíoco Epífanes profanó el templo. Ahora, en el capítulo 9, considerando como de mayor relevancia, o considerando como la columna vertebral, como el armazón de la profecía,
nos habla de las 70 semanas de Daniel, es decir, 70 septenios, o sea, 70 semanas de 7 años cada uno. Es claro, este texto, mire lo que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, Dios le está hablando a Daniel y le está diciendo que están determinadas 70 semanas sobre el pueblo de Israel y sobre su santa ciudad, es decir, Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí viene la distribución de esas 70 semanas. ¿Sabe pues y entiende, le están diciendo a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de esas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Recuerde que Jesús en Juan 10 dice que Él pone su vida y la vuelve a tomar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, haciendo referencia al anticristo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, si usted nota, lo vamos a analizar, ya es la última semana que hablamos, la semana 70, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, como hace un momento lo decía, Daniel 9:24 al 27 es la columna o armazón de la profecía del Apocalipsis. Es decir, las 70 semanas profetizadas para Israel es un periodo que se compone, por decirlo de alguna manera, en 3 tiempos. Un primer periodo de 7 semanas, que es igual a 49 años. Tiempo cuando se reconstruyen los muros de Jerusalén. Esto usted lo puede constatar en el libro de Esdras y Nehemías. Después viene un segundo periodo de 62 semanas, es decir, 434 años, que en suma nos da 69 semanas. O sea, 62 más 7 son 69 semanas y en años son 483 años. Es cuando el Mesías haya muerto. Algunos dicen que esto se cumple cuando Jesús hizo su entrada triunfal, lo conocido como el Día de las Palmas o la entrada triunfal a Jerusalén. Y aquí tenemos una imagen de estas semanas, aquí lo puede usted ver, cómo está dividido en este diagrama, las 7 semanas, las 62 semanas, el tiempo de la iglesia, que es a partir de Jesucristo, se termina el tiempo de la iglesia con el arrebatamiento y entramos a la última semana, la semana 70 de Daniel. Y aquí usted lo puede ver en este otro gráfico, la medida de las 70 semanas de años según nos lo marca el libro de Daniel. Con la muerte del Mesías se termina el periodo de la ley y entramos de lleno a la era de la gracia o de la iglesia. Y a su vez queda pendiente entonces una semana para el pueblo de Israel. Tiempo conocido como el periodo donde se cumplirá todo lo profetizado, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. Y entre la semana 69 y la semana 70, pues no sabría decirlo cuánto tiempo durará. En verdad, no lo sé. Sin embargo, por las evidencias que estamos viendo y viviendo,
se percibe que estamos llegando al final de los tiempos. Esto ya lo había comentado en los videos anteriores que se llaman señales antes del fin. Según segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 12, es el Espíritu Santo, por vía de la iglesia, es que se detiene la aparición del anticristo. Pero una vez arrebatada la iglesia, surge este personaje conocido también como la bestia, y es cuando da inicio la semana 70, profetizada en el libro de Daniel. Cuando Cristo viene en las nubes por sus santos, entienda esta parte, primeramente viene Jesucristo por sus santos. Es importante que el segundo retorno de Cristo, para que darme a entender mejor, es en dos partes. Primeramente viene Jesús por sus santos. En la primera parte, ningún ojo le verá. Los santos de Dios serán arrebatados porque serán tomados de una manera súbita e inesperada, por eso se llama rapto, para recibirle en las nubes. La segunda parte de la segunda venida de Jesús es cuando Jesús regresa ahora de manera visible con sus santos, después de estos 7 años de tribulación, donde todo ojo le verá, y vendrá con sus santos para establecer su reino milenial y así ocupar el trono de David. Esto lo encontramos en la Biblia, en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 12, y ahí tenemos en la diapositiva, dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién? Este hombre de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, de la injusticia. Solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo morando de la iglesia, hasta que Él, o sea, el Espíritu Santo, se ha quitado de en medio. Entonces, cuando ya no esté la iglesia, cuando ya no esté el Espíritu en la iglesia, porque la iglesia ya se ha ido, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Luego tenemos ahí una profecía más en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 11 al 17. Yo les voy a leer del 12. Es una profecía que se cumple en el Señor Jesucristo con respecto al reinado de David. Dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le está diciendo el profeta Natán a David, que cuando tú mueras, David le está diciendo: yo levantaré de ti a uno del linaje, el cual procederá de tus entrañas, o sea, de su simiente, y afirmaré su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí está hablando una profecía acerca del reinado de Jesús, descendiente de David. Esto usted lo puede comprobar en la genealogía del Señor Jesucristo, que se encuentra en el libro de Lucas y en el libro de Mateo. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. También tenemos en Lucas 1, 31, 33, dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará. Ve usted esta profecía que se dijo acá con el segundo libro de Samuel: y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea que Jesús viene de la línea davídica. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mientras la tierra se encuentra sumergida en esa semana de 7 años en gran sufrimiento y tribulación, los cristianos estaremos en la presencia de Dios en el tribunal de Cristo, donde seremos galardonados por nuestro trabajo en la obra de Dios. Este evento no es para condenación, esto lo debemos de recordar,
¿sí? Porque ya hemos sido juzgados al depositar nuestra fe en la obra redentora de Jesucristo. Dice el texto de Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Más bien, es un evento de premiación para las obras por trabajar para el Señor. Y con base a esta recompensa es donde toma sentido aquel verso o aquel versículo de Efesios 2:10 que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos anima en Mateo 6:19 que hagamos tesoros en el cielo. En ese tiempo del tribunal de Cristo, algunos cristianos recibirán coronas como premios. Hay muchos textos de esto que lo sustentan. Otro evento de gran trascendencia para el cristiano son las bodas del Cordero. Esto lo vemos en Apocalipsis 19:17. 19:7, perdón. Es un momento por demás hermoso, inimaginable, donde se cumple aquella promesa dada por Jesús en Apocalipsis 20, donde dice, entraré a Él y cenaré con Él. ¿Sí? Y también lo expresado por el mismo Señor Jesús en Lucas 22:18, que a los que hemos creído en Él como nuestro Salvador, será un tiempo de gran gozo, más para los que se queden, empezando por Israel, y también los demás pueblos de la tierra que existan en ese momento experimentarán gran juicio. Solo vea lo escrito en el Apocalipsis capítulo 6, donde se desatan los sellos, y luego en Apocalipsis del 8 al 9, conocido como el juicio de las trompetas, y finalmente en Apocalipsis 15:16, el juicio de las 7 copas, donde Israel será perseguido como nunca antes, según nos lo narra Apocalipsis 12. Ahí surgirá una falsa religión promovida por la ramera que se cita en Apocalipsis 17. Será el reinado del anticristo, según lo cita Apocalipsis 13 y Mateo 24:15. Será también la destrucción de la Babilonia, según dice Apocalipsis 18. Luego tenemos la batalla de Armagedón en Apocalipsis 19. Y dice Mateo 24:22, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, es decir, por amor al pueblo de Israel, aquellos días serán acortados. Así es como concluye la semana 70 o los 490 años profetizados para Israel. Y así también concluye por medio del rapto el tiempo de la gracia o de la iglesia inserta entre la semana 69 y la semana 70. Es por eso que esta última semana es con el propósito de hacer justicia. Al final de esta semana es cuando Jesús regresa a la tierra visiblemente con sus santos. Regresa para reinar con vara de hierro. Y aquí viene lo interesante para usted que ha recibido a Jesucristo. En el milenio los cristianos reinaremos con Jesús. Y ahí tiene usted los textos donde usted los puede buscar. Dice en esa parte de 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también los negará. Y tenemos Apocalipsis 26, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tienen parte en esa primera resurrección? Todos los cristianos que murieron antes o que fueron transformados antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, o sea, la separación eterna de Dios y de su gloria, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes. Escuche usted bien esto.
Vean la promesa que Dios tiene para usted. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él, es decir, con Cristo, por 1000 años. Otra promesa, también para ese tiempo conocido como el milenio, la tierra será absuelta, será diferente. Tenemos ahí otro texto que dice, y dijo al hombre, veo desde dónde comenzó aquella maldición, y dijo al hombre, Dios, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Luego tenemos en Romanos 8:20 un texto que nos habla de que la tierra gime ser redimida. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios cuando sean arrebatados. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, por aquella maldición, y ahora está esperando ser redimida. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra será diferente como la conocemos, así como era en el principio. Dice, mire lo que dice en Isaías 11:6-9. ¿Cómo estará la tierra en el milenio? Morará el lobo con el cordero. Ponga usted ahorita un corderito junto a un lobo y verá lo que le pasa, ¿sí? O ponga un leopardo con el cabrito y a ver qué pasa. Obviamente se lo va a comer, lo va a devorar. Entonces, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntas, y un niño los pastoreará. Imagínese un niño pastoreando a un león. Y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte. Estará protegido el lugar donde habitará el Señor Jesús, que es Jerusalén. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, la palabra de Dios en el tiempo del milenio correrá por todo lo que quede en ese entonces del mundo. Y también dice en Ezequiel 36:10-11, y haré multiplicar sobre vosotros hombres y a toda la casa de Israel, y las ciudades serán habitadas y edificadas, las ruinas multiplicaré sobre ustedes hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solían antiguamente, y les haré mayor bien que en los principios, y sabrán que yo soy el Eterno. Si nota usted todas esas bendiciones, estimado oyente, también nos dice que en ese tiempo el pueblo de Israel por fin poseerá la tierra prometida. Esa tierra prometida que fue, o esa promesa que fue hecha en el libro de Génesis capítulo 15 del 18 al 21. Dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, o sea, a Israel, daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneseos, de los eneos, de los asmodeos, de los eteos, fereceos, refaitas, amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Ahora, note usted bien, en este mapa, según Génesis 15, toda la tierra prometida que aún no posee el pueblo de Israel. Si usted lo percibe, se dará cuenta que falta mucho todavía para que Israel posea la tierra como le fue prometida.
No habrá guerras. ¡Oh, qué bendición! Dice, y nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza, según Isaías 60, 18. Y también tenemos a Isaías 66, 12 al 13, que no lo vamos a leer, le recomiendo que lo lea usted en su casa. También dice que habrá salud. Si usted padece algo y usted está con Jesucristo, créeme que usted tiene un cuerpo nuevo en ese tiempo. Y si en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán con el Santo de Israel. Y vea por favor Isaías 65, 20, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años. Imagínese un niño de 100 años, ¿sí? Aunque también habrá pecadores en el milenio, como lo dice también Isaías 65, los santos que surjan de la gran tribulación reinarán con Jesús, según Apocalipsis 20:11. Satanás será atado por 1000 años, pero al final de ese periodo será soltado por un poco de tiempo. Lea Apocalipsis 20. Quien se levantará junto con otros humanos contra Dios y su Hijo Jesucristo, pero será derrotado finalmente y lanzado al agua de fuego y azufre. Esta parte, esto que está usted leyendo de Apocalipsis 20, del 2 al 4, me muestra que el pecador, aunque esté rodeado de las mejores circunstancias, en este caso como el milenio, peca contra Dios, dejando en evidencia que cualquier ser humano sin Cristo, la naturaleza pecaminosa es latente y que solo requiere un pequeño empujón para ceder. Y como acto final está lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. ¿Sí? Cuando se cumplan aquellos 1000 años, habrá ese juicio del gran trono blanco, donde todos los que murieron sin Cristo serán juzgados. Ve usted Apocalipsis 20 del 11 al 15 y también Daniel 12 del 1 al 3. Y serán juzgados según sus obras. Y quien no se encontró en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego y azufre para hacerle compañía a Satanás y sus ángeles, acto conocido como la muerte segunda, y cierra la historia de la humanidad con la eternidad prometida por Dios para los suyos, evento narrado en Apocalipsis 21 y 22. Y bueno, para dejar concluido el tema del libro de Daniel, el capítulo 10 de Daniel habla de la visión de Daniel, el príncipe de Persia, la visión que tiene Daniel junto al río. Daniel 11, la visión del rey del sur y del rey del norte, y a Antíoco Epífanes como prototipo del anticristo. Y tenemos el Daniel 12, el capítulo 12, tiempo de angustia para Israel, y conocido también como el tiempo del fin. Por favor, es importante que lea los textos citados, los textos bíblicos aquí citados, para que usted tenga un panorama un poco más amplio acerca del siguiente estudio. Porque entraremos de lleno al capítulo 1, versículo a versículo, y así sucesivamente, hasta terminar el libro, si Dios lo permite. Bien, a manera de resumen, es esta información de la que usted es responsable ante Dios. Responsable por el uso que usted le dé. Hay muchas personas que necesitan oír esta información. Compártala. Gracias por escucharnos. Te pedimos, por favor, que nos regales un like, que te suscribas a este canal y comparte esta información. Dios te bendiga.